Natasa caminó por el callejón del parque de la mano de su hijo y ni siquiera notó la belleza que la rodeaba. La primavera ya estaba en pleno apogeo, la naturaleza a su alrededor cobró vida como una bella durmiente, y el sol brillaba intensamente, habiendo escapado del cautiverio. El sueño del invierno y los cantos alegres de los pájaros se escuchaban literalmente desde cada árbol y arbusto mientras Natalia caminaba bastante rápido. Luego, el pequeño hijo Misa preguntó en voz baja a mamá, ¿dónde tenemos tanta prisa? Después de todo, ayer asistimos a la clase de educación física y nos causaba dolor en las piernas correr entre la multitud. Estaban corriendo como si hubieran recobrado el sentido, pero ella disminuyó la velocidad y se detuvo frente al banco. ¿Por qué no sugeriste que podríamos ir a la parada del autobús y sonreír? Sí, está bien, me quedaré un rato para descansar. Mientras todo se desarrolla, Natasa dio una sonrisa. A pesar de que mi corazón estaba lleno de dolor insoportable causado por el acto vil de su marido infiel Volodya, hay que considerar la posibilidad de privar a tu esposa de su trabajo simplemente por el bien de Boba. Él mismo se metió en una situación desagradable, pero ya llevaban un mes viviendo juntos y esto era muy común. La voz de su hijo de primer año, varias veces más desagradable, la sacó de su tristeza. ¿Qué planeamos comer hoy, mamá? ¿Pasta o gachas? Pregunté. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Qué opinarías? Voy a cocinarme. De todas formas, Sol, me gustaría papas fritas para ver cómo funciona. Sugirió con precaución. Ella sonrió. ¿Cuál es tu deseo de hacer el Sol? Para convencerme de que no es difícil, el niño exclamó con alegría, ¡hurra, hoy comamos papas! Y saltó del banco y corrió en círculos varias veces. Natalia miró con ternura a su hijo, pero aún así es bueno ser niño y disfrutar de la infancia sin pensar en ello. Los padres resolverán cualquier problema, pero tu responsabilidad es estudiar en la escuela y hacerles felices con buenas notas, y Misa lo hace muy bien. Hizo feliz a un estudiante de primer grado al final del trimestre, ya es un buen estudiante en matemáticas, idiomas y lectura. Todo está bajo su control. El padre de Misa no estaba contento con esto, sin embargo. Volodya se preocupó únicamente por satisfacer sus necesidades. Ambiciones únicamente. Y no se preocupaba por las notas que su hijo sacaba, intentando evitar las desagradables. Memeris. Natalia sacudió la cabeza y se concentró en un grupo de gorriones que jugaban cerca de la fuente del pueblo. En el banco al lado derecho de Natasa, alguien escuchó algún tipo de avivamiento hablando en tono elevado, atrayendo así la atención de quienes la rodeaban. Ella suspiró con tristeza y trató de no prestar atención a la discusión verbal que en realidad se estaba dando cerca. Natalia no le gustaban tales manifestaciones. Los pájaros inteligentes se sentaron para que las gotas de agua cayeran sobre sus plumas, dando a los ríos turbulentos la oportunidad. Los lados de extraños creyendo que no vale la pena resolver las cosas en la calle. Luego la conversación claramente se convirtió en una fase aguda, y dos transeúntes caminaban, uno bien vestido con apariencia de mayor y el otro todo lo contrario, mal vestido, con apariencia de vagabundo callejero. Sin que ellos lo supieran, Natasa dirigió su atención a la PTA mientras hablaba desafiante, permitiendo lo que a juicio de Natalia era considerado inaceptable. A pesar de que la ropa raída no siempre habla a favor de que la persona sea un mendigo. Por ejemplo, capturó a un desocupado. Levantando tu camisa y declarando públicamente que esta es mi herencia, escuchas la mía y solo la mía me entiende. El interlocutor del mayor se esforzó mucho para liberarse de sus garras. Después de todo, ¿por qué decidiste que te pertenece el avión? En un testamento oficialmente certificado, el desamparado intentó impugnar. Sí, ¿cuál es tu herencia? Mira, eres un verdadero vagabundo, dijo mientras gritaba. Natasa intentó distraerse de la conversación desagradable entre dos desconocidos. Y conversó con su hijo sobre la escuela, pero no lo escuchó. Considerando esto inaceptable, se hizo de conocimiento público que siquiera pensar en ello, exclamó, si te veo cerca del despacho real,
te arreglaré una vida que parecerá un infierno. Natasa todavía simpatizaba con el pobre, sin saber con certeza si era un vagabundo o no, a pesar de que intentó no profundizar en la esencia de la conversación. Ya había tenido experiencia personal con esa relación cuando su rico marido la traicionó y señaló la puerta con el dedo. Claro, esto no hablaba a favor de que todos los ricos eran iguales, hay gente digna y decente, solo que se encuentran con mucha menos frecuencia que los insolentes e insolentes. Engañadores de billeteras gruesas, gente Natasa se levantó del banco para decirle a Misa que seguían adelante y el niño felizmente tomó la mano de su madre debido a la animada conversación entre dos tíos adultos. Por alguna razón inexplicable, tiene una impresión desagradable sobre él. Miska no lo disfrutó. Como personas mayores. Levantó la voz, posiblemente adoptó esta actitud desde pequeño, cuando era niño, pero antes de que madre e hijo tuvieran tiempo de alejarse del banco, se escucharon gritos emocionados detrás de ellos. Mira, ¿qué es esto? El chico está mal, alguien llamó a una ambulancia. Mientras se volteaba, Misa jaló de la mano de su madre. Tío, no se sentía bien, mamá. Esto es alarmante en este lugar porque el corazón de Nat estaba discutiendo con el hombre rico, y él sufrió por este hombre rico. Natalia se dio la vuelta para que estuviera vacío y ante sus ojos había una imagen desagradable de un niño pobre de familia acostado sobre el asfalto y no daba señales de vida, pero salió del lugar caminando como si tuviera una conexión directa con lo sucedido. Oye joven, espera, y tu amigo tal vez puedas ayudar en algo, gritó alguien detrás del rico hombre, pero simplemente se estremeció y respondió con su insolencia y falta de respeto hacia todos los presentes, y él no es mi amigo. En general, si realmente quieres salvar a las personas sin hogar, no me importa llamar a una ambulancia o arrastrar a una persona sin hogar. Misa preguntó con miedo, mamá, ¿qué le pasa al tío después de ser llevado al hospital? Natalia respondió con un fruncido de ceño. Por favor, espera aquí, iré ahora y lo descubriré. Bueno, mamá, me portaré bien, respondió rápidamente Misa. Natalia le dio unas palmaditas en la cabeza y corrió a ayudar, sin duda. Un médico, no una enfermera ordinaria de neurología, pero en este momento, hay fiestas en el parque. La multitud de extraños se dispersa, la multitud de espectadores es siempre la misma en momentos de peligro o eventos de alto perfil, literalmente se sienten atraídos, y parecía que solo ella era médico y por lo tanto estaba obligada a brindar toda la ayuda posible a los que estaban tirados en el asfalto. Observa algo incómodo. Una curiosidad común provocó este interés. Natasa no lo pudo expresar. Y tampoco tuvo tiempo para reflexionar. Por favor, déjame pasar y dejarte a un lado. Tú no, yo soy médico. Llegué demasiado rápido, demasiado pronto. La joven vestida de civil, una mujer de aproximadamente 50 años con cabello rizado que flotaba al viento, lo observó con asombro. Para la policía y el hecho de que no lleve una bata médica, pero eso es muy extraño, contestó. Amigo, mientras tanto, Natasa estaba experimentando problemas en el cuello de la muñeca. No hubo error, no puede ser, alguien llamó a una ambulancia y finalmente el hombre tuvo un paro cardíaco, exclamó y al mismo tiempo comenzó a realizar acciones de reanimación. Aún no comprendía qué podría haber provocado esa reacción tan impactante al verlo arrojado al suelo, ya que el hombre no parecía enfermo en el mundial, no había dudas al respecto. ¿Y por qué el extraño se sintió mal después de hablar con ese hombre rico? ¿Fue un accidente o un resultado totalmente natural? Debido a su trabajo, Natalia casi nunca tuvo la oportunidad de realizar operaciones de reanimación, a pesar de que recordaba perfectamente cómo hacerlo. Sin embargo, una cosa es recordar y otra ponerlo en práctica. Las lágrimas brillaban en los ojos de Natasa, su frente estaba cubierta de pegajosa y sus manos temblaban ligeramente, y si no podía ayudar, todo sería en vano y los testigos la culparían por la muerte de un hombre. Ella no lo hará. Sobrevive,
simplemente no a esta alternancia de empujones en el lado izquierdo del pecho con respiración boca a boca mentalmente de Natalia. Rezó para que el destino se apiadara de este chico pobre y le diera otra oportunidad. Parecía que en ese momento todo dejaba de existir para ella. En el entendimiento de Natasa todo se reducía al tamaño de esta pequeña plataforma en la que estaba desesperada. La joven enfermera estaba dispuesta a hacer todo lo posible para salvar al extraño. Paradójicamente, una sirena golpeó el silencio del parque de primavera y el hombre gritó cuando llegó una ambulancia. Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de Natalia mientras respiraba ronca y abrió los ojos. Nunca antes había hecho esto. Quizás debido a que su departamento no era tan concurrido como los de cirugía o cuidados intensivos, sentí mucha ansiedad por la vida de la paciente. Sin embargo, la paciente sigue experimentando dolor y enfermedad todos los días. ¿Cómo te sientes? Ayudando al hombre a levantar la cabeza, preguntó con cuidado. El extraño respondió que no podía porque aún no entendía dónde estaba y qué le pasaba, y su mirada parecía confusa y sin razón. Una vez más, el grupo de espectadores involuntarios se encuentra en el parque. Cuando el equipo de reanimación comenzó a trabajar, el paciente se desintegró y lo trasladaron a una camilla y caminó junto a la regadera hasta que Natasa se levantó y observó cómo colocaban al hombre en el vehículo de reanimación. ¿Se dio cuenta de que había salvado la vida de un extraño? La gente se acercó a ella, intentando estrecharle la mano o darle palmaditas en el hombro, porque el shock de lo sucedido fue tan fuerte que sus oídos se marearon y abrumaron. Natasa respondió de manera inapropiada para agradecer el rescate y sin saber qué hacer a continuación, pero con la mirada buscaba a su hijo Miska, quien estaba fuera del círculo de espectadores aleatorios y esperaba pacientemente que su madre finalmente fuera liberada. Cuando las pasiones humanas se calmaron un poco, logró dormir y abrazarlo con fuerza. El niño exclamó, «Mamá, eres una verdadera hechicera. Escuché que las tías dijeron que mi tío murió y tú lo reviviste sin ocultar tu admiración». Natasa negó. «Hijo, él no falleció, simplemente su corazón se detuvo. Sin embargo, esto es un límite. Un estado en el que aún es posible salvarse si eres puntual». Misa con respeto, miró a su madre y dijo, «Sabes, no en vano vinimos al parque hoy. Y si esto no hubiera ocurrido, nadie lo habría hecho. He estado ayudando a mi tío». Natalia sonrió. «Bueno, tú también dices que este es solo uno de los accidentes comunes, pero el hecho de que su corazón es fuerte resultó ser verdadero. Todo está bien, pero ahora le realizaremos pruebas en el hospital para determinar la causa de la parada. Es momento de que tú y yo regresemos a casa, ya que nos hemos quedado en el parque por más tiempo del necesario». Música, con libros, se la puso sobre los hombros y caminaron por el callejón hacia la casa alquilada. Anteriormente, mamá, papá y la pequeña Misa vivían juntos, pero Natasa no podía hacerlo después de la traición de su esposo. Sucedió. La noche del destino, Natalia debería haber cantado VNO por su propia voluntad y pensar que de esta manera, para su alegría, Natasa podría regresar a casa, pero Volod no perdió el tiempo. Había logrado traer a su ama a casa y, por suerte, el hijo estaba visitando a su abuela ese día, lo que le evitó una oportunidad desagradable. Natasa voló a casa como si volara para ver el momento en que su padre cayó desgraciadamente, apresurándose a satisfacer el deseo de su esposo en la memoria de una joven. Una enfermera. Esta fue la primera ocasión en la que fue liberada del servicio nocturno, lo que le dio la oportunidad de hacerlo. Descansar y descansar después de una jornada laboral. Al abrir la puerta, escuchó una música suave y la voz desatada de su esposo ronroneando suavemente sobre algo simple que entendieron, y casi de inmediato notaron los zapatos de tacón alto de las mujeres. Cuando abrió la puerta de la cocina en ese momento, se dio cuenta de todo. Fue testigo de una situación muy desagradable en la que su esposo Vladimir abrazaba a una mujer atractiva con piernas largas que intentaba preparar algo delicioso para la cena de su amante, mientras la insolente joven no sabía que se encontraba en la casa de la señora.
Natasa siempre consideró la cocina como algo especial, desde un taller común favorito hasta un maestro reconocido. ¿Qué está sucediendo en este lugar? Avergonzada por el sonido de su propia voz, Volodia se comportó con confianza, para su sorpresa. Y audacia, que fue justificada por las personas de pie. Natalia estaba sentado en la mesa debajo de una botella de vino y al ver que la bebida embriagadora había quedado en el fondo, inmediatamente adivinó qué había motivado su valentía y por qué se había quedado congelado en la puerta. Ven con nosotros. Hay espacio suficiente en la cocina para todos. Sugirió que el suspiro de Natasa se congeló, como si nada hubiera pasado. Lágrimas corrió a su habitación sin decir palabra y comenzó a empacar sus cosas, mientras Boba ni siquiera movió un dedo para corresponder o explicar lo que realmente sucedió. Aprendió a explicar por qué lo había escuchado de sus colegas más de una vez. Después de este incidente, en su trabajo sobre la infidelidad de los hombres y los incidentes de sus vidas, nunca volvió a llamar a la casa de Volodia. Alquilaron un pequeño fleque en las afueras de la ciudad con misa y vivían al lado de Margarita Dmitrievna, la dueña. Una mujer compasiva entendió lo que estaba pasando de inmediato y le puso un pequeño precio de alquiler a la joven madre. En realidad, la casa en sí no valía mucho dinero, por lo que la anciana la alquiló primero para tener la oportunidad de hablar con alguien de la zona. Un mes después, Natasa presentó. El exmarido reaccionó con calma a la noticia del divorcio, como si hubiera estado preparado para separarse por mucho tiempo. Sin embargo, más tarde se descubrió que Volodia había estado engañando a su esposa durante varios años, realizando viajes de negocios interminables que rara vez sucedían. Natasa nunca culpó a su esposo por no gustarle a su hijo fuera de las paredes de los moteles y hoteles de carretera. De hecho, Miska nació del matrimonio de Natalia con otro hombre, que murió como Volodia conoció a Natasa cuando su hijo tenía años debido a un accidente. El conocimiento ocurrió por casualidad y en ciertas circunstancias no podría haber sido factible, pero ese día de mayo, el destino del villano parecía haber unido sus caminos gracias a un terrible accidente en el centro de la ciudad. Todo comenzó como un desayuno de lino típico, pero apenas un minuto después, Natasa ya estaba corriendo al departamento de neurología para trabajar. Por una extraña coincidencia, fue ella quien presenció un accidente automovilístico de alto perfil donde una camioneta chocó con una camioneta pequeña. El conductor se quedó en la cabina. El hombre fue alcanzado y recibió fuertes impactos en su pecho de fragmentos de cristal, uno de los cuales se incrustó en su cuello. Natasa, por supuesto, entendió que no tenía derecho a interferir y, al escuchar a los emocionados testigos, disminuyó la velocidad y vio lo que sucedía. Ayuda, ya que los testigos atentos a veces solo impiden que los trabajadores del equipo de reanimación y del Ministerio de Situaciones de Emergencia saquen a las víctimas del automóvil. Sin embargo, la enfermera observó que el hombre estaba sangrando y parecía estar muerto detrás de él. Natasa se acercó al sol. Después de entrar en el automóvil, sus dedos pincharon el vaso dañado en el cuello del empresario herido. No sabía que la víctima se llamaba Vladimir Igorevich Sukhanov en ese momento, ni sabía que tenía varias empresas exitosas en la ciudad de. Unos minutos antes de que llegara la ambulancia, NASA. Después de ayudar, el resucitador le informó que Natasa salvó la vida de Vladimir con sus acciones. Se enteraron sus compañeros y sus superiores comenzaron a felicitarla por la elección de vida acertada de Ana. El mundial la dejó perpleja. Eres mi obligación. Natasa, hazme saber lo que debes hacer. La amiga Glon Po dijo, di que por casualidad de Oka es y si salvaste a un hombre de negocios, entonces definitivamente te pasará algo, saldrá del hospital y esperará una visita, probablemente te dará algo, tal vez en casa o tal vez en general, y ella solo negó con la cabeza. No me sorprendió la recompensa. Por lo tanto, me di cuenta de que tenía heridas en la columna cervical. ¿Cómo puedo dejarte? Sí, habría hecho lo mismo si hubiera sido un vagabundo normal en su lugar. Después de todo, todos somos iguales,
naturalmente, nadie creyó en las palabras de Natasa en ese momento, y lo que sucedió después confirmó completamente las declaraciones proféticas de sus colegas. En realidad, Natalia no consideró las ventajas cuando salvó a Vladimir. Después de ser dado de alta, apareció en su departamento con un enorme ramo de rosas y una caja. Todos entendieron que había dulces caros por delante y que lo esperaba un romance tormentoso. Al principio, Natasa trató la relación con indiferencia y evitó chismes y rumores. De hecho, sentía vergüenza de tener que criar a su hijo sola. Que nunca se convertirá en la familia de Volodya y, por supuesto, Natasa entendió perfectamente esto. Esto se debe a que en el pasado ya había tenido relaciones con hombres cuyo ardor y fervor se evaporaron de inmediato. No todo hombre está preparado para criar a un hijastro o una hija, por lo que necesita hijos de otras personas que nunca, con todas sus ganas, se conviertan en una familia. Sin embargo, Natasa no los culpó y los trató con comprensión porque estaban lejos. Excepto individuos como Vladimir, lo que sorprendió al joven. En su noviazgo, el empresario Sukhanov demostró una gran moderación y dedicación, yendo cada vez más lejos, atrayendo su atención con regalos, cenas y lujo ostentoso. Restaurantes caros y paseos bajo la luna, aplastando la cabeza de una joven madre, Natasa. Debido a que su difunto esposo la conocía y no tuvo el periodo del ramo de dulces, Volodya supo cuidar maravillosamente y traer alegría a la vida de su amada Natalia. Aguantó alrededor de un mes y luego se rindió a la misericordia. Al entregar su corazón al empresario, la ganadora probablemente cometió su primer error en las relaciones con Volodya justo en la madrugada de una boda, que en general no estaba en los planes de Natasa para criar a su pequeño hijo. No logró rechazar la Copa del Mundo y luego experimentó tristeza en varias ocasiones debido a que el niño Gun Kububon no le enamoró a primera vista. Miska nunca llamó a Vladimir a pesar de que el niño nunca fue particularmente travieso y trató a cualquier persona con respeto. Papá parecía preocupado por cómo podría reaccionar. Extremadamente desfavorable en el lugar de trabajo, todos estaban celosos de Natalia porque pensaban que había obtenido el billete de la fortuna. Natasa, deberías haber sido tú quien lo hubiera salvado y lo hubiera llevado directamente al fuego y al agua. Imaginemos la voz de Katia en respuesta a esto, llena de envidia. Natasa repitió avergonzada que habría salvado al hombre incluso si fuera un braco sin hogar, pero esbozó cuando tuvo que soportar sus frecuentes viajes de negocios y protestas, y no. Al principio, la falta de confianza de Vladimir hacia ella y Misa se atribuyó a problemas en el trabajo, lo que impedía que se relajara y se concentrara en algo específico. Sin embargo, cuando se hicieron nuevos conocidos, ella no siguió a su esposo como un perro de casa, vigilando cada llamada y cada viaje de negocios. No, esto no es adecuado para ella. Y, en general, las personas envidiosas suelen exagerar y, por supuesto, no todos tienen la oportunidad de convertirse inmediatamente en la esposa de un hombre de negocios famoso, pero Natasa entendió los rumores después de que su marido se encontró con su amante. Las infidelidades no surgieron de la nada en ese momento, ella ya estaba lista para el divorcio, pero principalmente por los tormentosos escándalos que ocurrían en su familia con increíble regularidad, y el motivo de ellos podría ser casi Katia se sorprendió al saber que Natasa planeaba divorciarse de Boba, tanto por una cena de mal gusto como por la situación de la ciudad y los precios del gasóleo. Natasa, ¿por qué dejas de ser tan atractiva? Parece que están acelerando aún más que antes, son empresarios. Trampas son personas innovadoras. ¿Entiendes? Luchan con millones, su sangre hierve y su adrenalina hierve, necesitan una liberación. Tienes que entender, pero se fue de fiesta sin nadie. Natasa, no me pasa nada. Sí, salió a caminar un rato, es bueno razonar al aire libre. Como dijiste, Kat salió a caminar para no traer a su amiga a nuestra casa. Ya sabes lo que siento por mi cocina, todo está en su lugar y todo está lavado, al menos estaba avergonzada del encuentro en nuestra casa. Katia miró a su amiga con disgusto por su comprensión.
Natasa debería haber sostenido a Boba con sus manos y pies y no permitir que se alejara en ningún momento. Esto es aceptable, pero ¿qué obtienes del divorcio? Natasa resopló y cerró de golpe la puerta de la habitación de su hermana diciendo, no te pagará la pensión alimenticia, no te pagará el osito de peluche, especialmente después de lo sucedido. Desafortunadamente, no sabía que su exmarido la dejaría en paz después del divorcio. Comenzó con el hecho de que algún tiempo después de la separación, un nuevo paciente apareció en el departamento y Natasa casi se asustó al ver su nombre en el historial médico. El conocimiento de Vladimir Sukhanov disminuyó. ¿Qué necesitas aquí? Sí, su salud es similar a la de un toro que intenta encontrar la respuesta a su pregunta. Natalia tuvo la imprudencia de pedir consejo a su amiga Katia, quien reaccionó con especial entusiasmo ante la aparición del empresario en el departamento. La ingenua belleza de repente decidió que ahora era su momento. Katia cree que el mejor momento es que se casará con Vladimir en un futuro cercano y se convertirá en su esposa ecuestre inmediatamente después de Natasa. Este hombre es rico en cuernos de carnero y ha mejorado mucho su material. Situación actual. Natasa no sabía cómo terminó su exmarido en su departamento, tratando de evitar encontrarse con él en la clínica, mientras que Katia solo pensaba en su propio beneficio. Natasa seleccionó sus comidas para que no fueran. Las sospechas de Natasa se confirmaron. Volodia se sintió muy bien y no tuvo problemas con el médico, y el exmarido no sintió vergüenza alguna y se comportó como si estuviera en la oficina de su empresa y no en una institución médica general en esa parte del departamento donde se encontraba la habitación de Vladimir. Katia, quien fue estrangulada con Natasa, ayudó a aclarar la situación, diciendo que su esposo se esconde aquí de los acreedores de la empresa para no devolver el dinero después del fracaso del negocio. Suplicar por motivos de salud y pasar una semana más aquí. Dicen que Boca les debe sumas muy grandes a estas personas. Después de todo, hizo un trato que resultó ser un fracaso, y los acreedores ahora exigen una compensación por las pérdidas. La suya. Decidió hacerse el enfermo, quizás el problema se resuelva por sí solo. Natasa negó. Sí, es una buena estrategia, no hay nada que decir. Rao habría estado en la arena. Es importante considerar esto. Volodia hizo lo que quiso y pensó, a pesar de que siempre fue irresponsable e inmoral. Solo de su propio dinero Katia protegió al empresario fugitivo mientras sacudía la cabeza en señal de culpa. Sin embargo, ese mismo día comenzaron problemas importantes, y el primer signo fue que dos hombres con apariencia intimidante se acercaron a la salida de la clínica. Tomó por los brazos a la mujer y la llevó hacia una mujer que era un poco. La ventanilla del automóvil extranjero bajó suavemente al costado de Natasa y pronto vio el rostro de un anciano hombre de negocios que la miraba con una mirada entrecerrada, como si estuviera viendo a través de él. ¿Cómo es Natalia Sukhanova? Le transmitió a tu cónyuge. ¿Realmente estaba enfermo? ¿Qué relación tengo con que se divorcie? Natasa se estremeció. Y tú bien lo sabes. Por lo que... No tengo palabras para ti, será el doctor Lego quien lo descubra, afirmó el empresario sentado. El automóvil foráneo esbozó una sonrisa. Bueno, no seas tan contundente, cariño, de lo contrario mostraré mis dientes. Si te niegas a colaborar, puedo demostrarte las consecuencias. Tu hijo podría ser enviado a un hogar de acogida. Tengo influencias en los servicios de protección infantil y no dudaré en informarles que no estás cumpliendo con tus responsabilidades como padre. Para mí, resolver esta situación es solo cuestión de minutos. Natalia se puso pálida y apretó sus puños con fuerza. ¿Qué opinas? ¿Te atreves a sonreír? Si no sonríes, esperemos a ver qué información puedes proporcionar sobre los involucrados en este asunto. ¿Qué hay de tu esposo y su papel en todo esto? Si decides guardar silencio, probablemente ya sepas lo que te espera. Prepárate para llevar los paquetes de tu hijo al orfanato si te lo permiten, aunque si no, podrían incluso negarte reuniones. Las posibilidades son infinitas a mis ojos.
Los ojos de Natalia brillaron con palabras en su mente: ella es. Culpándonos por sus maquinaciones y sus astutas estafas, realmente pensó en su ex esposa, quien ahora tiene que desenredar todo esto. Natasa se puso de pie y se encontró sin palabras. Por un lado, estaba dispuesta a revelar toda la verdad sobre su esposo, pero por otro lado, experimentaba cierta vergüenza. Quizás se asemejaba a escuchar a otros relatar sus propias visiones nocturnas. Aunque no era su intención, tras evaluar detenidamente los aspectos positivos y negativos, decidió revelarle todo al influyente prestamista de Vladimir. El empresario escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno personal para mayor comodidad. Incluso grabó en secreto la conversación de Natalia con una grabadora de voz, convirtiéndose en una prueba irrefutable en el tribunal. Es evidente que Natalia no tenía idea de esto y creía que la charla era confidencial. Sin embargo, cuando Vladimir recibió una citación para comparecer en la corte, se dio cuenta de que había sido engañado por el astuto prestamista de su esposo. Natalia se valió de la confianza y la inocencia de las mujeres, y el pícaro también mencionó la situación más dolorosa de su hijo en la conversación, lo que disgustó a Volodia. Incluso logró obtener una gran cantidad de dinero y contrató al abogado más costoso de la ciudad sin restricciones. A pesar de que Boba perdió varios millones que había anhelado antes, logró ahorrar algo. Cuando Vladimir descubrió la fuente de la filtración de información, prometió de inmediato brindarle a Natasa una vida emocionante. Lamentablemente, el empresario mantuvo su promesa y Natalia fue despedida del departamento por una razón increíble. No se le acusó de ningún crimen ni estuvo presente en el incidente, en cambio, se le culpó de descuido hacia los pacientes, poniendo en riesgo su bienestar. Para su sorpresa, todo resultó ser una farsa, y Natalia se vio indefensa ante el soborno de sus antiguos colegas. Según el jefe del departamento, ahora solo podía confiar en él. Le ofrecieron un trabajo como encargada de la limpieza en la morgue de la ciudad y, si tenía suerte, por una vuelta irónica del destino, todos estos eventos. Durante el rescate de un joven en el parque, casualmente, este se enfermó tras intercambiar palabras con un hombre de gran fortuna. Natalia, sin embargo, no tenía idea de la Copa Mundial. Fueron ellos quienes debatieron en el parque. ¿Qué legado mencionaron con entusiasmo? Eso podría ser el lazo entre estos individuos tan dispares, exclamaba principalmente. El adinerado y el indigente permanecieron en silencio, escuchando con calma. Quizás no sea un indigente, sino más bien alguien que elige vestir de manera sencilla. No todos optan por la moda de lujo, reflexionó Natasa al abrir la puerta de la casa parroquial, donde Margarita ya la aguardaba. Ante la falta de visitas, Margarita Dmitrievna optó por realizar labores de limpieza, evitando así sobrecargar a Natasa con asuntos superfluos. No te preocupes por la edad ni la presión arterial, Margarita Dmitrievna. Vamos a darle de comer a misa y a limpiar el suelo con un toque de reprimenda en nuestra voz, propuso Natalia, aunque la anfitriona simplemente hizo un ademán con la mano. Claro que no hace falta. Ahora que cumplo años, es importante que tengas precaución. Algunos dicen que la actividad física es fundamental, ya sea que te estés acercando a la edad de tu madre o simplemente te sientas agotada por el trabajo al ver la expresión de cansancio en los ojos de Natasa. Las lágrimas brillaron en mis ojos mientras empujaba a Dmitrievna, quien fue expulsada hoy debido a la implicación de mi esposo en un fraude. Me sentí culpable por revelar todos los detalles, pero no pude contenerme. Mi marido se vengó de mí, pagando sobornos al gerente para que me despidieran. La dueña me miró con simpatía y me consoló: tienes mala suerte, pero no te preocupes. Al principio todo es difícil, pero luego se vuelve más fácil. No guardes rencor a tu esposo, la vida se encargará de castigarlo. Ya verás qué hacer con el trabajo, confía en ti misma. Tal vez pueda serte útil, cuento con una amplia red de contactos, así que si necesitas algo, lo conseguiremos. Te estaré muy agradecido.
Una hora más tarde, los tres estaban disfrutando juntos en la mesa. Margarita Dmitrievna sugirió que en un restaurante o cafetería es donde podrías sentirte completamente realizado. Con una sonrisa en los labios, Natasa respondió con calma, «Estoy bien, ¿qué sucede?» No considero que el estreptococo sea algo extraordinario, sin embargo, mi abuela me instruyó en el arte culinario. Ella laboraba en el comedor de la fábrica, por lo que ocasionalmente hasta los restauradores acudían a ella en busca de recomendaciones culinarias tras la cena y el lavado de platos. Tras ayudar a su hijo con las tareas, se acomodó en la cocina con un libro, consciente de que no podría avanzar en la lectura sin caer en un profundo sueño, debido a la narrativa embriagadora del autor. Mientras tanto, sin percatarse, en algún rincón de la red, se difundía un video en el que se la veía rescatando a un joven en el parque. Probablemente, algún curioso había capturado el momento con su teléfono y lo compartió en línea, revelando así los verdaderos rostros de los héroes de la ciudad. Natasa no tenía intención de ser una heroína en lo más mínimo. El episodio en el parque la llenó de ansiedad. Evitando recordar lo ocurrido, se encontró reflexionando sobre la salud del vagabundo que terminó en el hospital, adentrándose en los pensamientos de Sladkov. Durante su sueño, Natasa consideró la idea de visitarlo en unos días. Quizás no en la sala de enfermería, pero al menos averiguar su condición con la enfermera de guardia. Si Natasa se adentrara en uno de los núcleos sociales de la urbe en este momento, se llevaría una grata sorpresa al descubrir que su gesto está siendo tema de animadas conversaciones. Comparte el enlace con tus amigos. De manera irónica, el exmarido de Natalia vio uno de los primeros videos en los que ella participó, con sus labios formando una línea firme de enojo. Una vez más, este tonto se involucró en algo que no le correspondía. Fue él quien le pidió que interviniera, ella siempre termina en los lugares equivocados. Ahora le diré a Jin que todo se arruinó por culpa de mi exesposa. Qué bonito fue, ¿quién preguntó? Ella se fue, pero eso ya es historia. Deberían haberla detenido en ese momento, me dio lástima por el animal. Ella me devolvió el afecto, un secreto guardado por muy pocos. Vladimir Sukhanov se encontraba con el mayor, quien charlaba con un vagabundo en el parque. El joven adinerado, Maxim Solotarev, era el socio secreto de Vladimir. Aunque no tenía tanto poder como su padre, hace poco Maxim recibió la noticia de que sería uno de los herederos de su difunto padre. Esto lo incomodaba, ya que tendría que compartir la herencia con un tal Vitaly Glebov, de quien no se fiaba en absoluto. Maxim gritó en la oficina, cuestionando cómo era posible que su padre, borracho, hubiera dejado la mitad de su propiedad a alguien desconocido. Arkady Konstantinovich, con paciencia, esperó a que Maxim terminara su arrebato de ira y luego reveló que había cumplido con el testamento del difunto padre de Maxim, encontrando al heredero designado. En aquella ocasión, se reveló como Víctor Glebov, lidiando con dificultades en cuanto a su alojamiento y empleo. En tiempos anteriores, había sido un estudiante. En el orfanato, y siendo totalmente sincero, es el hijo no reconocido de su padre, aunque él aún no lo sabe debido a su furia, el espíritu de Maxim se ha vuelto rojo como un vaso de jugo de cereza. Sí, se ha vuelto completamente desquiciado. Nunca sabrás cuántos hijos e hijas no reconocidos hubo. Por lo tanto, dejaré una herencia a todos, así podré legar la mitad de mi empresa a este desamparado. Claro que sí, esto es completamente inimaginable. Heredero al otro extremo. Era un testamento diminuto, como correspondía, y para comunicar la última voluntad del fallecido a sus seres queridos y herederos, Maxim se encontraba inquieto por un buen rato al no hallar un sitio adecuado donde resguardar la mitad de su herencia, que podía acabar en manos de algún desamparado con dificultades de vivienda y empleo. Fue entonces que el exesposo de Gil, Natalia, solicitó asistencia a Vladimir Sukhanov y de inmediato vislumbró la posibilidad de obtener provecho de la situación.
Por supuesto, rechazó abonar en efectivo y optó por utilizar parte de los bienes familiares como garantía. Volodya había analizado minuciosamente todas las posibles ventajas en su mente y, por ende, de inmediato se percató de que al colaborar con Maxim para devolver la segunda parte de la herencia, obtendría una porción significativa del negocio heredado de Anatoly. Tras unos días de reflexión sobre el tema, Vladimir cerró con determinación la puerta tras de sí y solicitó a su secretaria que abandonara la oficina un poco antes de lo habitual, con el único propósito de asegurar la absoluta confidencialidad de la conversación con Maxim. En resumen, escucha, estoy aquí. Reflexionaré sobre las posibilidades, pero mantendremos esto en secreto. El obsequio que te daré es sumamente escaso en el mercado clandestino en estos momentos, es crucial contactar a ese individuo errante. Conversa con él acerca de explorar la tierra y lo que alienta, lo que prospera, y luego procederemos de acuerdo a lo planeado. Maxim observó a su colega con asombro. ¿Cuáles son las garantías de éxito y dónde reside la confianza en que esta sustancia no será detectada en la sangre más adelante? Claro que sí, hay tiempo suficiente, no tienes de qué preocuparte. Esta sustancia se asimila una vez que entra en la corriente sanguínea. En 1 hora, recibirás una pista para ello. Compraré un anillo especial con una astucia escondida en su interior. No te preocupes por la herencia. No vale la pena pelear con él. Mantén la calma y la flexibilidad. Soy yo quien debe resolver las cosas con él. Llamaré a este individuo para que se vaya de inmediato. Maxim gruñó mientras Vladimir sacudía la cabeza, advirtiéndole que no lo hiciera si lo atrapaban, ya que no era un amigo. Mediante un anillo, me contactarán al instante, pero en este momento no lo necesito. Acabo de resolver un problema complicado, incluso tuve que despedir a mi exesposa como advertencia. Maxim mostró su acuerdo con gestos, aunque en realidad no planeaba seguir las recomendaciones de Vladimir. Así que, en cuanto recibió el percé con hierba en la mano, organizó una reunión con Vitali en el parque. Al principio, el joven vagabundo no entendió lo que querían de él. Habían mencionado un testamento y una relación pasada que alguna vez compartieron. La madre falleció al dar a luz hace mucho tiempo, pero como se suele decir en estos casos, estaba envuelta en lino. ¿Podría haberse imaginado Vitali que el padre biológico decidiría apoyar a su hijo después de tantos años? No era un delincuente en el sentido convencional, Vita solía ser como su propia Gilma, nunca abusó del alcohol, llevaba una vida común, trabajaba a tiempo parcial como albañil en una empresa de construcción y, en sus ratos libres, cantaba en restaurantes por las noches en bodas o celebraciones para aquellos que conocían de cerca a Vitali. El resto de las personas reconocían su excepcional talento vocal, su profundo y melodioso tono de barítono generaba una sensación tranquilizadora en quienes lo escuchaban, provocando sonrisas y deleite genuino. A pesar de carecer de formación musical formal, Vitalik se consideraba autodidacta y sentía vergüenza por sus habilidades vocales, las cuales rara vez mostraba. Sin embargo, un día decidió sorprender a sus compañeros cantando una canción de un famoso cantante, lo que hizo que su reputación se extendiera más allá de su ciudad natal. En un restaurante donde a veces lo animaban a subir al escenario a cantar, Vitali recuperó la conciencia en la unidad de cuidados intensivos 3 días después de su charla con Maxim en el parque. Este último, acudió rápidamente a informarle sobre un descubrimiento impactante. Un análisis de sangre reveló la presencia de un veneno vegetal potente en su cuerpo. ¿Cómo pudo llegar ahí sin haber comido ni bebido nada previamente? El frágil Vitali respondió al saludo del doctor con un ceño fruncido, rechazando cualquier ofrecimiento, especialmente de aquel hombre adinerado. La conversación entre ellos fue tensa, llegando incluso a discutir, pero al final, el médico extendió la mano en un gesto de reconciliación. En ese instante, Vitali sintió como si algo le hubiera pinchado la palma de la mano, nublando su mente al instante. Sorprendido, el doctor pidió ver la mano derecha y, al examinarla detenidamente, exclamó triunfante,
aquí está. Un pequeño agujero, tal como sospechaba. Observa cómo la piel circundante adquiere un tono rojizo, lo cual sugiere exposición a una sustancia nociva. Además, considero oportuno comunicarse con las autoridades de inmediato. Vitali mostró incertidumbre al negar, escucha, doctor, quizás la intervención policial no sea necesaria. Sin embargo, de repente rectificó al admitir que Maxime está involucrado en el asunto. Sí, es una casualidad frecuente. El origen de la picadura en mi brazo es un misterio. Tal vez. Estaba ocupado con sus labores habituales. Andrei Valentinovich mostró una sonrisa de incredulidad. Le resultaba incomprensible cómo el veneno había logrado entrar. Ahora que me explicaste sobre la inyección, me quedó claro. Aunque no lo desees, debo seguir las instrucciones y contactar a la policía en tu nombre. No basta con este individuo sin escrúpulos envenenando a otra persona. Vitali, exhausto, cerró los ojos. Se dio cuenta de que no quería verse envuelto en otro lío, pero hace poco perdió su apartamento por culpa de su engañosa novia, quien lo introdujo en tratos oscuros con agentes inmobiliarios. Comprender las motivaciones detrás de sus acciones fue lo que lo impulsó y cuando. ¿Era verdaderamente tan intenso el sentimiento que lo llevó a obsequiarle el apartamento a su prometida? ¿O quizás existía alguna otra motivación detrás de este gesto? En ocasiones, las personas son hechizadas y forzadas a actuar en contra de su voluntad. Lamentablemente, una vez que Vitali rubricó la escritura del apartamento a favor de Verónica, ella desapareció repentinamente de su vida, llevándose consigo los documentos de la propiedad una semana más tarde. Se le solicitó abandonar el lugar, ya que el apartamento estaba en proceso de venta. Naturalmente, intentó contactar a las autoridades para demostrar su legítima posesión de la vivienda. Sin embargo, eso es meramente un aspecto. De acuerdo con los registros, parecía que había recibido una generosa suma por la venta de la casa. Sin embargo, en realidad, Vitali no vio ni un solo céntimo de este trato ilegal hasta que se vio en la calle, momento en el que se dio cuenta de que había sido estafado. Desanimado, comenzó a sumergirse lentamente como un barco que se hunde. Quizás habría desaparecido en la calle si no fuera por la inesperada aparición de un notario con noticias sobre la herencia del difunto empresario Lobo Subli, quien yacía en su cama de hospital. El sol se maravillaba ante el enigmático destino, mientras la antigua enfermera Natasa luchaba por acceder a su habitación y se topaba con Holly como visitante. El jefe del departamento sonrió y comentó: «Tú debes de ser la prometida de Vitali. Se nota lo nervioso que está, probablemente te salvó en el parque cuando te sentiste mal». Además, le mencionó sobre la sorprendente noticia del Mundial, cuestionando cómo un hombre aparentemente sano pudo sufrir un paro cardíaco de repente. Andrei Valentinovich asintió con respeto. «Claro que sí, estás en lo cierto. Eso es precisamente lo que sucedió. Ubicación de la intoxicación y noto que has tenido experiencia como enfermera en el pasado. Tu rostro me resulta conocido. ¿En qué área fue atendido Ilya o estoy equivocada?» Natasa apartó la mirada. «Assim foi, porém não era aquela neurología, passei muitos anos la fui dispensado o hace uma semana, no exato día en que salvei Vitali». O gerente balancó a cabeza con gentileza e Tao declaró: «Ven, vos se está superando isso. Não seja tímido, vou te indicar. Estou precisando de alguém, entre en contacto comigo pessoalmente. Vou te contratar como enfermeira. Tras tus acciones en el parque, estoy segura de que puedo persuadir a los superiores del médico de que requiero a alguien como tú en mi equipo. Si el responsable de tu despido se opone, no dudaré en acudir al ministerio. Confía en que te respaldaré inesperadamente». Andrei Valentín casi se desmaya, sorprendido. No solo es suficiente quejarse en vano, sino que también es crucial alcanzar tu meta cueste lo que cueste. Nos tocará acudir al tribunal, pero no creo que lleguemos a ese punto.
Habla con Vitali y luego pasa por mi despacho, donde te firmaré una autorización y una solicitud de empleo. Los ojos de Natalia brillaron con las lágrimas de Godi. Esto es verdadera justicia, pensó al entrar y encontrarse con una bella desconocida en la puerta de la enfermería. El joven vagabundo se sentía algo avergonzado, incapaz de afirmar con certeza que ella fue quien lo rescató de aquel peligro. El destino estaba escrito, reflexionó, titubeando y optando por aguardar a escuchar su versión de los hechos. Y ahora te encuentras en un estado más positivo, lo cual es realmente maravilloso, ¿verdad? Con una sonrisa radiante, Natasa pronunció palabras reconfortantes que aliviaron el espíritu de Vitali, quien se encogió de hombros tímidamente. Reconoció que lucía mejor y expresó su gratitud hacia los doctores que le salvaron la vida, así como a un misterioso individuo que le practicó un masaje cardíaco en el parque. Con valentía, Natasa sonrió y se preparó para lo que vendría. Valentía brotó en ella al revelar su identidad ante la declaración de invitado Vitali. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa radiante se dibujó en sus rostros, un día de maravillas en verdad. Una cosa llevó a la otra, pero jamás imaginó que un auténtico hada vendría en su rescate, Vitali. Con emoción, percibí cómo Natasa sonreía y tomaba asiento. Una silla junto a la cama fue testigo de su charla, ya eran amigos, enlazando palabras como si fueran viejos conocidos. Es importante mencionar que cumplió su promesa y logró que la prima Natasa llegara a su apartamento. Además, el jefe de neurología recibió un regaño al perder su bonificación por dejar escapar a un empleado tan valioso a instancias de su exmarido. Sin embargo, Maxim Solotarev y su jefe Vladimir Sukhanov comenzaron a tener problemas serios el mismo día en que Max fue convocado para explicar dónde se les había solicitado producir el mismo persen. Al recibir un objeto de un cómplice, Maxim decidió que había sido traicionado por Vladimir. Enfurecido, Maxim arrancó el objeto de su dedo y lo lanzó lejos, convencido de que Vladimir lo había engañado y estaba interesado en su herencia. Los agentes, al escuchar sus palabras, comprendieron al instante que tenían en sus manos un hilo que podía desenredar toda la confusión. Sin embargo, descubrieron que en realidad Vladimir no había traicionado a Maxim ni tenía intenciones de quitarle su riqueza. El verdadero culpable resultó ser un recuerdo táctil de un vagabundo, que recordó algo que había sucedido poco antes. Al perder el conocimiento, sintió un aguijonazo en la palma de su mano derecha, llegando a la conclusión de que Volodia lo había traicionado. Sin titubear, y reveló los oscuros planes de las Fuerzas Armadas, desenmascarando sus artimañas. Vladimir Sukhanov fue detenido y acusado de conspiración en el intento de asesinato de Vitali Glebova. Por otro lado, Natasa, tras el incidente en el parque, se convirtió en una sensación, su participación en un video se viralizó en todos los medios, elevándola a la categoría de heroína. Por disposición del jefe médico de la clínica, Natasa fue ascendida a un cargo de mayor responsabilidad. Trabajando como enfermero en la unidad de cuidados intensivos, donde Andrei Valentinovich Vitali la protegía, permaneció en el hospital durante aproximadamente 2 semanas antes de poder salir. A pesar de querer irse mucho antes, los médicos insistieron en esperar a que el veneno en su sangre se disipara por completo. Durante este periodo, Vitali y Natasa lograron entablar una amistad, sintiendo una conexión especial entre ellos, aunque era demasiado pronto para hablar de un amor verdadero. A partir de ese momento, algo más comenzó a florecer entre ellos, algo que prometía ternura y complicidad. Con una pasión por las vueltas del destino, Vitali se vio inesperadamente con una parte de la herencia y también con la tarea de compartirla con su medio hermano Maxim, quien anhelaba deshacerse del negocio familiar. Muchos miraban con envidia al joven, pues tenía una gran fortuna en sus manos, llegando algunos a apostar sobre su futuro. ¿Podría Vitali superar la sombra de su difunto padre y encontrar su propio camino? Sin embargo, todos subestimaron su astucia. Él no iba a tomarse todo tan en serio. Tras recibir el alta hospitalaria,
Se sumergió en el autoaprendizaje y se inscribió en una institución universitaria. La producción comenzó y él se adentró en el estudio de economía militar. En ese momento, el dinero de su padre permanecía intacto en una cuenta bancaria. Natasa lo respaldaba en cada paso, a pesar de carecer de conocimientos financieros. Aunque no le brindaba consejos precisos, juntos tenían la oportunidad de emprender una nueva vida. Se casaron 6 meses después de conocerse, en una boda modesta que sorprendió por su sencillez. Algunos conocidos de Natasa esperaban que Vitaly derrochara dinero para impresionar a todos. Un heredero que no era rico, pero que dedicó sus esfuerzos y recursos a cuidar de su familia y de su hijo adoptivo Misa, quien gradualmente empezó a considerarlo como su propio padre. Vitaly, de pie, retomó su carrera vocal y, para la alegría de Natasa, grabó su primer álbum en solitario sin depender del dinero de su difunto padre, lo cual habría sido muy complicado. El difunto solitario brindó a su hijo ilegítimo una nueva oportunidad en la vida. SBO, si te gustó, llegaste hasta el final de la historia. Te pido que me des un voto positivo con un pulgar hacia arriba. Es de gran relevancia para mí.